¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar del empleo de calidad, del desempleo en México. Y para ello contamos con la presencia del maestro Alberto Velázquez García, jefe de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. En materia de empleo tenemos un gran pendiente en este país, en México. No hay empleo, no hay mucho menos empleo de calidad, el desempleo crece, pero el panorama no es nada alentador. Tenemos un bajo crecimiento económico. ¿A qué nos vamos a tener en el futuro inmediato y en el futuro futuro los mexicanos? Efectivamente, como usted lo menciona, la economía mexicana presenta esta que podríamos llamar debilidad estructural en términos, primero, de la generación, la capacidad que tiene la economía mexicana de generar año con año los puestos de empleo que requiere la población económicamente activa, por un lado. Y en un segundo lugar sería justamente las calidades y las características justamente de los empleos que se ofertan, que serían, digamos, dos puntos o niveles de análisis que tendríamos que tomar para hablar del empleo en México. Tenemos algunas cifras que en los últimos tiempos nos ha estado dando el gobierno, pero tenemos también un crecimiento muy por debajo del 2%, que no garantiza la demanda de empleos en México. En México tenemos una demanda de cerca de 1.500.000 empleos cada año. Y bueno, en este sentido, el gobierno todavía no crea las condiciones para llevar a cabo un programa que garantice el empleo. Entonces, ¿a qué nos vamos a tener? Exactamente. Yo creo, de los dos niveles que yo comentaba, yo creo que el primero es lo que se comenta, y la capacidad de generación de empleos. Efectivamente, la economía mexicana registra un nivel de crecimiento mínimo en los últimos 5 o 6 años. Si lo vemos a toda la década, quizás el promedio de crecimiento de la economía no rebasa el 2% en promedio. Eso, digamos, genera una cantidad limitada de nuevos empleos. ¿Cuántos requiere? Efectivamente, la economía mexicana requiere de manera aproximada, de manera anual, cerca de 1 millón, efectivamente 1.200.000 de empleos por año. De tal forma que si hacemos un análisis de cuántos empleos se debieron haber generado en los últimos 10 años, estaríamos hablando de que quizás la economía mexicana debió haber sido capaz de generar cerca de 8 millones, 9 millones de empleos nuevos. Obviamente que la capacidad de generación es muy limitada. Pongamos, por ejemplo, ahorita la cifra que tenemos, al menos de los trabajadores contratados bajo un régimen que implica la seguridad social, estamos hablando que nuevos empleos se están generando en el primer semestre cerca de 500.000, que es una cifra récord, claro, teniendo como antecedente las cifras del año pasado que fueron negativas. Pero pensemos que la economía llega a una cifra de 500.000-600.000 empleos. Estaríamos en un déficit, al menos para este año, de cerca de 400.000-500.000 empleos. El problema que tenemos como economía es de que tenemos ya un déficit acumulado. Tenemos un déficit acumulado a lo largo de los últimos 10, 20 años, que se ha venido acumulando esta disparidad que hay entre los empleos que genera la economía, digamos, formal, y las necesidades que requiere el país. Básicamente, digamos, ese sería el problema, ¿no? Y cuando hablamos de 500, 600.000 empleos, ¿qué calidad tienen estos empleos? ¿Sirven para un mexicano para poder sobrevivir, para vivir dignamente? Ese es el otro punto, digamos, ¿qué tipo de empleos estamos generando? Si observamos de manera fría las estadísticas que nos presentan, tanto el INEGI como el Seguro Social, pensaríamos que estamos en una situación, digamos, próspera en términos de la generación de empleos. ¿Por qué lo digo? Si observamos la última cifra que tenemos de desempleo, por ejemplo, abierto, la estadística nos refiere a un 5.3%, al menos para el primer trimestre del presente año, como una tasa de desempleo abierta, que efectivamente esta tasa de desempleo abierta ha sido la más alta, por lo menos de la última década, más sin embargo está muy por debajo, por ejemplo, de las tasas de desocupación abierta que hay, por ejemplo, en países
integrantes de la Comunidad Económica Europea. Menciona el caso de España, cuya tasa de desempleo es prácticamente del 20%. Uno indicaría que nosotros estamos en una posición bastante buena. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que en el caso de la economía mexicana, buena parte de los empleos que se generan son de una calidad, digamos, mínima, no solo en términos de las condiciones laborales, sino en términos de las condiciones de remuneración. Prácticamente 12 millones de mexicanos están empleados en lo que llamamos sector informal. Obviamente es un sector que tiene muy bajos ingresos o bajas remuneraciones para el trabajador, muy pocas prestaciones y obviamente sujetas a una periodicidad mínima en términos de la estabilidad del empleo. De tal forma que estas estadísticas del sector informal llevan a que tengamos tasas de empleo elevadas. Aunque ahí efectivamente el problema está en que tenemos que revisar qué tipo de empleos estamos generando y qué tipo de empleos estamos contabilizando para efectos de llevar una estadística más puntual. Pues maestro, el tema da para mucho más, se nos ha terminado el tiempo y esperemos que en otra ocasión podamos seguir analizando este apasionante tema. Con todo gusto.